Bueno, me voy a tratar de dar una breve reseña de su currículum, de su hoja de vida para que lo tengan, para que conozcan más de él. Él fue licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Filosofía en Planificación Regional de Países de Desarrollo por la Universidad de Edimburgo, Escocia, y doctor en Sociología, Comisión Honorífica por la UNAM. Entre sus diversos cargos podemos destacar ser director de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas en 1978, director del Instituto de Investigaciones Sociales entre el 81 y el 83, sobre todo rector de la UABC entre el 91 y el 94, subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica del Gobierno Federal entre el periodo de 1994 y 1995. Además, presidente de la Academia de Ciencias Sociales de la UABC de 1998 al 2000 y actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de la misma institución. También fue fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana y hoy día es profesor y investigador de la UNAM. Demos paso a la charla para que podamos él retribuir con su experiencia a ustedes. Doctor Llorens, a partir de su experiencia relatada brevemente en días anteriores, ¿qué es la ciencia para usted? Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, maestro Omar, lamento mucho que haya sometido al público a una revisión arqueológica que no viene al caso, porque pues para la mayoría aquí de los jóvenes el tiempo que yo llevo en la universidad es como 3 veces lo que ellos tienen de edad, entonces realmente no era tan importante, pero muchas gracias. Es decir, yo creo que para poder responder esa pregunta, es decir, se puede responder de una manera muy sencilla o se puede responder de una manera un poquito más contextualizada. Yo creo que la ciencia es una construcción del ser humano, una creación del ser humano que se renueva continuamente y que quienes la practican comparten ciertos ideales y ciertas maneras de trabajar y de proceder para lograr el conocimiento que es la finalidad más importante de la ciencia. La ciencia va a buscar siempre un conocimiento que sea, ese es uno de sus ideales, que sea certero, que sea objetivo, que sea universal, que sea sistemático. Hay algunas otras cualidades, podemos agregarle, hay como 780,000 definiciones de lo que es la ciencia, de manera que no es tan importante aportar una en particular, pero sí entender que quien hace ciencia se compromete a tratar de llevar a cabo esos ideales, de realizar esos ideales y hacerlo a través de ciertas formas de trabajar, incluyendo la utilización de métodos y técnicas, de una lógica de la ciencia, de una manera de entender el proceso científico, etc. Entonces, eso es lo que sería así muy en general. Claro que si sentamos a un físico aquí o un químico, licenciado en Derecho, no, eso creo que o alguien asociado a la química, etcétera, es probable que te den una apreciación diferente. Pero lo importante entonces no es tener una definición, sino más bien tener una aproximación a lo que significa en términos de tu actividad personal, cualquiera que esté. ¿Nos confundí lo suficiente o porque esa es la idea? La idea no es que salgan de aquí con las ideas más claras, sino más confusos. Sería lo correcto. Relacionado con lo anterior, ¿nos podría explicar sus experiencias a través del fomento de la investigación, su impulso hacia lo que es la educación y en la academia? Bueno, uno cuando tiene uno la oportunidad de participar en una institución de educación superior, hay ciertas reglas que uno debe de aplicar, que uno debe de vivir con ellas. Creo que
algunas de las reglas que me han animado a mí o me han empujado a hacer cosas particularmente asociadas al tema de la formación en la investigación de estudiantes y profesores. Algunas de estas reglas son, en esta universidad, y estoy seguro que en otras, es que cuando quieres hacer algo, es mucho más importante pedir perdón que pedir permiso. Esa es una regla fundamental. Es decir, si tú estás, como todo en la vida, ¿no? Si tú estás esperando que alguien te llame y te toque la puerta y te diga, aquí te traigo una oportunidad, nunca vas a... Eso no va a suceder. Es como esperar el idílico momento del caballero en el caballo blanco que llegue y te rescata de nuestro nombre. Eso a lo mejor sucede, a alguien le ha sucedido probablemente, yo me imagino que los sueños, pero las oportunidades se crean. Y la gente que ha hecho algo en la universidad, en materia de investigación, es porque creó esa oportunidad. Eso es un punto. Entonces yo por eso sigo la regla de que es mucho más importante pedir perdón que pedir permiso. Si aviéntate al agua, haz las cosas y pues espera a tener suerte a que prenda por ahí, ¿no? Esa es una regla. Para poder impulsar cualquier proyecto asociado a la investigación, y sospecho que prácticamente en cualquier campo, hay una segunda regla muy importante. En este ambiente, como en cualquier otro, otra vez, siempre va a haber dos tipos de personas. Los muchos que te dicen cómo no se pueden hacer las cosas, y los pocos que te dicen cómo sí se pueden hacer las cosas. Entonces hay que entender también esa lógica. Hay que aliarse con los que te digan cómo sí se pueden hacer las cosas. Porque el ambiente que nos ha tocado vivir, sobre todo en los últimos años, yo lo siento muy pegado a la idea de si no sigues una ruta de, llámale como quieras, de puntos, de etapas, de comprobantes, en fin, es decir, no logras tu objetivo. Cuando la idea es más bien alíate con los que te dicen cómo sí se pueden hacer las cosas. Búscate a los maestros y a los compañeros que te digan cómo sí se pueden hacer las cosas. Porque eso es lo que realmente... Entonces, bajo esas dos, hay otras, pero no los quiero cansar con estas cosas, pero bajo esas dos pequeñas enseñanzas del tiempo, hay una que es capital, una cosa que es fundamental. Lo que quiera que hagas, no se trata aquí de decir, a mí no me importa si lo que hagas sea el mejor, no. Lo que hagas, tienes que hacerlo con pasión, con verdadera compromiso personal, con ganas de hacerlo porque lo quieres hacer, no porque te dicen o no porque te dan instrucciones, etc. Eso es una regla básica en un ambiente en el que te estás formando. Entonces, una de mis pasiones, uno de mis amores académicos fue siempre el de qué significó para mí empezar a aprender a hacer investigación, qué significó para mí desarrollarme en esa carrera académica, porque esto que dicen en el currículum, esto que dijeron, me causa así como, estuve a punto de salirme salpullido, ¿no? ¿Por qué? Se los voy a decir muy rápidamente. Porque lo que a mí me da vida como miembro de una institución no es el haber ocupado puestos. Afortunadamente esta universidad es más grande que quienes ocupan sus puestos. Siempre lo va a ser. Sino cuáles son las satisfacciones que has tenido en la parte humana y académica de tu trabajo. Entonces esa es la parte importante, que es la que generalmente no queda reflejada en estas listas de puestos. Porque vivimos en una sociedad donde ocupar una posición es lo más relevante. ¿Por qué fue importante en la vida? Porque fue presidente del club de cubetas del Corredor 5 de la colonia, ¿no? A lo mejor lo más importante en la vida de una persona es haber sido buen padre, o buena madre, o buen hijo, o buen compañero, o buen amigo. Pero eso, como no da medallas ni da puntos en predepa, pues entonces resulta un poco difícil, ¿no? Bien, una pasión, un interés real por las cosas. Entonces,
Bueno, mi pregunta fue siempre, ¿cómo llegué yo a eso? ¿Y qué pasó en el camino? Y luego me empecé a dar cuenta, porque en la época en la que yo que empecé a dar clases, todavía se usaba hacer una tesis en licenciatura. Ahora ya una tesis casi desaparece de todos los planos, pero en ese tiempo sí era un ejercicio de integración de saberes. No era simplemente una receta de planteé un problema, planteé una hipótesis, planteé un método, sigue una técnica. Era una integración de saberes. La tesis era la oportunidad para que el estudiante integrara, sinergizara, si me permiten la expresión, le diera armazón, le diera amarre a muchas de las cosas que había aprendido en la escuela y que por definición eran dispersas, porque cada maestro entra, da lo suyo y sale corriendo y realmente la comunicación entre ellos es muy limitada. Entonces, el estudiante es el responsable de integrar todo esto. Por eso la tesis era una de las oportunidades. Pero a alguien se le ocurrió por ahí de estos sabios que hay, de estos iluminados que hay en la SEP y en todos lados, se les ocurrió decir que se estaba retardando mucho el egreso de estudiantes y que había que tener, ¿cómo se le llama eso? Eficiencia terminal. O sea, yo me imaginaba metido en una lata de sopas Campbell, ¿no? Así, eficiencia terminal. Entonces se abandonó la tesis, pero yo ya estaba aprendido del tema. Y cuando menos me imaginé, ya estaba haciendo yo un software que todavía existe por ahí, en un disco de 5/4 de floppy, que ustedes ni se imaginan lo que es eso. Bueno, Jesús sí, porque es más o menos compartimos. Aquí las damas no habían nacido, evidentemente, y acá los caballeros a lo mejor ya estaban por ahí. Una de las primeras cosas que hice fue un software en una computadora muy básica, porque me interesaba dar a conocer todas estas cosas. Entonces se publicó, y todo lo publicó en la universidad hace como 35 años. Sí existían estas cosas, pese a lo que ustedes piensan que ahora es. Pese a que la realidad no es solamente Facebook. Bueno, de ahí me fui metiendo poco a poco a la idea de, ok, hay 450 toneladas de libros de metodología de investigación. Todos estos libros dicen básicamente lo mismo. Básicamente. Y ese básicamente lo mismo es dar a entender que la investigación es una cosa que sigue un método, y que si sigues ese método llegas a resultados. Y a mí me hacía un ruido enorme, porque yo tiendo a escribir la metodología al final del proyecto, no al principio. Entonces yo decía, algo está pasando aquí, porque a mí me dicen estos libros que si yo sigo estos pasos llego a un resultado, y la verdad es que si yo supiera dónde voy a llegar, porque cuando me piden que haga un protocolo, ¿no? Que es un documento medio extraño que uno tiene que llenar y decir ahí el objetivo de la investigación. Si yo supiera dónde voy a llegar, ¿para qué hago la investigación? Hay cosas que sí más o menos me imagino, pero los escenarios de novedad y de sorpresa, el famoso serendipity en la investigación, es tan grande que no sabemos realmente a dónde va a llegar. Entonces el investigador tiene que estar mucho más preparado para las sorpresas que para las certezas. Tiene que moverse más en la cuerda floja que en el corredor del mundo conocido. Y entonces necesita una cierta actitud así como de riesgo. Si no arriesgas, no ganas en la investigación. Si crees que la investigación es un procedimiento como, por ejemplo, pues no sé, un procedimiento como imprime este documento, ¿no? Entonces, paso 1, pones papel. Paso 2, prendes la impresora. Paso 3, pones el original. Paso 4, la impresora. En la investigación no existe eso. En la verdadera investigación. Pero la que practicamos tiene mucho de la otra, tiene mucho del procedimiento y del camino seguro. Esa es la razón, y los reto a todos ustedes a que lo hagan, por la cual en el 98% de las tesis de grado que se publican en esta universidad no hay fallas. Nadie fracasó en la comprobación de la hipótesis. Nadie dijo por qué se equivocó en la elección de la técnica, ¿no? Y mi visión de esto es como ustedes han de acordar de aquella fotografía en un libro que publiqué hace algunos años, bien esa foto, es de un témpano
que se toman dos fotos, una abajo del agua y una arriba del agua, ¿sí la han visto? Donde el 70% del cuerpo del témpano está abajo del agua por el peso y el 30% arriba. ¿Sí han visto esa foto? ¿La han visto? Es muy interesante. Bueno, pues en la investigación, los errores que comete el investigador y los fracasos es la parte de abajo. Y entonces da la casualidad que las tesis todas son exitosas. Y yo digo, eso no es cierto en la vida real. Entonces, ¿cómo estuvo esto? Pues es que nos enseñan a que la investigación, una de sus técnicas principales es barrer los errores abajo del tapete. Total, después de haberme dado cuenta de que había 450 toneladas de libros de metodología, se me ocurrió escribir uno junto con una extraordinaria y gran compañera de esta facultad, María Luisa Castro Murillo, sobre el tema de didáctica de la investigación. O sea, el tema no era la metodología en sí, ¿no? Sino cómo enseñas a otros a hacer investigación. Y me puse a investigar en el nivel general, me puse a explorar en el mundo del estado del arte de eso, y me di cuenta que prácticamente no hay textos sobre didáctica de la investigación. O sea, no hay muy poco que te hable de cómo puedes enseñar a otros a hacer investigación. Entonces ese fue el movimiento que yo seguí, muy errático. Debo decir que hubo un parteaguas muy importante, que fue mi tesis de doctorado, porque en mi tesis de doctorado, mi libro de cabecera fue los volúmenes del método de Edgar Morin, que me costó, bueno, no tienen ni idea, yo no sé, hay gente que dice, no, es como las películas de Fellini, ¿no? Que vas a ver una película de Fellini y sales y dices, qué bárbaro, qué buena película, y nadie entendió nada. Tú tienes que, o como los dibujos de Miró, ¿no? Como el Museo de Miró en Barcelona, que llegas y ves los gobelinos aquellos y sales presumiendo de que entendiste, cuando que yo la vez que tuve la oportunidad de estar ahí tuve que regresar 3 veces para ver si le entendía. Bueno, algo pasa con la investigación similar. Me enfoqué al tema de la didáctica. ¿Cómo le ayudo a los profesores que quieran hacer investigación o que quieran utilizar la investigación como estrategia en sus cursos? Para que los muchachos aprendan y para que la aprendan. Pero para esto hay que desmitificarla, hay que quitarle un montón de conceptos y de términos que son verdaderamente pesadísimos y inútiles, yo diría, en una buena medida, y darle un sentido más orgánico y más humano. Entonces, ese parteaguas fue la lectura de Edgar Morin. Fue tan fuerte ese impacto en mi carrera como profesor y como investigador, que yo cada vez que me encontraba con mis exalumnos les pedía perdón. Discúlpeme, compañero, porque usted fue alumno mío ahorita en este lugar. Incluso hay personas que, o sea, los alumnos que les enseñan a algunos de ustedes en licenciatura fueron mis alumnos. Entonces yo ya soy el abuelito de los alumnos que están aquí, ¿no? Con mucho orgullo lo digo, ¿no? Que digo, ni modo. Ojalá lleguen a poder decir un día lo que yo estoy diciendo en ese sentido, ¿no? El punto es de que la lectura de Edgar Morin me cambió la vida, en realidad, desde el punto de vista de mi visión del mundo, porque entré a la zona del mundo de la complejidad y de la visión orgánica y aterrizada y práctica de la vida, desde todos los puntos de vista. El resultado fue que yo pedía perdón porque yo había enseñado durante 15 años a mis alumnos la metodología rígida, escolástica, de receta, de proceso. Y después de que leía Morin me di cuenta del error en el que yo estaba. Algunos de mis colegas me dicen que no es para tanto, que no me tira al piso, que no es para clavarse las dagas, que finalmente todo el mundo tiene que hacer pininos. Yo nomás que hice pininos durante 15 años, ¿no? Pero hice un cambio radical y fue lo que me llevó ya a una visión mucho más orgánica e integral de la investigación. Ya sé que me tomé un buen rato para responderte, pero la pregunta era, no sé si está sirviendo esto, porque ya noto que algunos están cabeceando ahí, no sé si quieran que mejor hablemos de otra cosa, de la NFL o algo. Fíjese que este campo de la investigación sigue siendo muy importante, incluso aún para mí, porque les pido la opinión, ¿cuál sería, desde su punto de vista, la situación del estudiante de hoy día respecto a la investigación? Es que lo han enajenado de ella. Es decir, la investigación, por un lado, se ha convertido en hay una serie de visiones o de mitos que
yo siento que están equivocados. Al estudiante se le hace creer que la investigación pues, es algo que está reservado para, no sé, para recursos o para gentes que están en el SNI o que tienen 19 doctorados o cosas así. Cuando en realidad es mucho más aterrizado. Se les ha alejado eso. Por otro lado, en la enseñanza, en la docencia misma, la investigación es raro que forme parte de una estrategia de aprendizaje. Solamente los profesores que la han vivido y que la aprecian esta estrategia y este recurso lo hacen. Porque incluso algunos de ellos piensan que es muy complicado. En el libro de didáctica, el primer capítulo defiende la idea de que en realidad no aprendemos a hacer investigación, reaprendemos a hacerlo. Soy muy partidario del término aprender y desaprender, incluso hice un trabajillo por ahí sobre ese tema. Pero el punto es, a ver, digo, claro que los que tienen hijos o yo tengo 2 hijas y ahora tengo un nieto, entonces refresco mis conocimientos muy rápido, ¿no? Los que han visto a los niños funcionar se van a dar cuenta de que el niño trae un alambrado perfecto para hacer investigación. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es una maquinaria muy compleja cuya misión en el mundo es hacer sobrevivir a los organismos. Incluso por eso aprendemos. Entonces, el niño que anda gateando y mete las manos en un dedo en el contacto de la pared, ¿verdad? Y sale rebotado, no va a verbalizar, no se va a levantar y va a decir, oye papá, a ver si me pones un tapón a la cosa esa. No, ¿verdad? No va a verbalizar, pero su cerebro va a crear conexiones importantes en relación a eso. Y eso que él está haciendo puedo llamarle investigación, sí. Porque los niños por definición están aprendiendo, pero aprenden de manera muy experimental, muy práctica, muy aterrizada. Tocan cosas, se suben, se bajan, se hacen esto, levantan, toman. Y luego sucede lo interesante de nuestro mundo, ¿no? Lo meten a la escuela. Entonces en la escuela suceden 2 cosas. Suceden muchas cosas, pero 2 sí suceden. Una, el niño aprende a que no se debe de preguntar, que es malo preguntar, ya cállate niño, aprende al mismo tiempo, eso es parte de lo primero, que no es conveniente cometer errores. No es conveniente. Entonces, ¿cómo quieres que una persona se entusiasme por la investigación si no sabe preguntar y no sabe cometer errores? Entonces, o sea, simplemente es un contrasentido. Eso no se puede. Para ser investigador necesitas ser un preguntón y necesitas cometer errores. Entonces la escuela se encarga de quitarte esas 2 cosas. La escuela te va a decir que el conocimiento te lo va a dar otra persona y tú no tienes nada que ver con eso y nada más lo que tienes es que ratificar o revisar, ¿no? Por eso a mí no me parece sorprendente que nuestros jóvenes toman, pues básicamente entre primaria y secundaria, que unos 6 cursos de historia y no saben historia. Tú que eres historiador, creo que lo habrás. No, en tu persona pues sería mucho abusar de ti, pero sí creo yo que. Ok. Esa es la primera cosa que pasa. Y lo segundo que pasa, que también es contrario al espíritu de un investigador, es que lo enseñan a que la prioridad, se lo estaba diciendo, compartíamos Jesús y yo esto hace un momento, porque Galás recientemente estuvo publicando unos artículos sobre este tema del fraude, ¿no? En la investigación, del engaño, ¿no? Y yo le preguntaba a Jesús, ¿cuándo comienza eso? Y le decía, yo tengo mi hipótesis, yo creo que comienza desde la secundaria o probablemente antes. Porque el alumno que entra a la escuela, entra con el propósito específico de leerle las placas al maestro, como decimos coloquialmente. Y entonces su objetivo principal es pasar la materia. El ambiente en el que está, la forma en que aprende, la forma como lo estimula la sociedad. Llega a su casa y lo que le pregunta a su papá no es ¿qué aprendiste? Yo a mis hijas todo el tiempo les decía eso. Aquí está una de mis hijas, se lo puede decir. Yo siempre le decía, llegó un día mi hija Clara, que está aquí, por eso lo digo. Me dijo, papá, reprobé en esta materia. Ok. ¿Qué aprendiste? No,
No, pues es que el maestro, entonces ya me explicó las cosas de tal manera que yo dije, voy a agarrar el libro y le voy a ir a dar al maestro con él, porque realmente mi tema no era cuánto sacaste, pero la realidad que vivimos es, traes buenas calificaciones, o sea, lo oyen ustedes en todos lados. Si alguien le pregunta a un niño, a un joven, para entender su nivel de aprovechamiento en la escuela, lo entiende como una serie de números que ni siquiera son la evaluación, es simplemente una consecuencia de la evaluación. Cualquiera que sepa de evaluación se les va a decir, no es la calificación, no es la evaluación. Entonces, lo segundo que sucede en la escuela, por eso los acaban así, haciendo planitos como mis tesis, ya cuando llegan a la licenciatura, pues ya llegan atrofiados en esa capacidad. No quiere decir que no la tengan. Lo que pasa es de que en el libro de didáctica yo pongo unos dibujos fue de Antón Saint-Exupéry, ¿no? Del Principito, que luego me dijeron, no pediste permiso para esos dibujos, tienes que cambiarlo. Está bien. Pero, a ver, ¿quién de ustedes, levanten la mano y que ustedes, la última vez que llevaron dibujo, ya debe haber sido probablemente en kinder, o en primero o en segundo año de primaria o algo así? ¿Quién de ustedes siguió con una carrera de dibujo? A ver, levanten la mano los que pueden decir, yo sé dibujo natural. ¿Okay? Eso quiere decir que si yo pongo a ustedes a dibujar algo, seguramente les va a salir como le salía a un niño de 4 años, o muy parecido. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo mismo pasa con la capacidad de investigación. Si tú tuviste la capacidad de niño porque eras curioso, metiche, preguntón, a los 8 años son insoportables por todas esas razones, pero los estamos reprimiendo, los estamos atrofiando, les estamos diciendo que por ahí no es y que no deben de cometer errores, porque viene tu papá y vas a ver lo que te va a hacer, ¿no? Pues ni modo de que estás aquí, ¿no? El día que Clara se subió al carro de su mamá y le puso reversa y le hizo casi un agujero a la puerta, se armó un lío. Entonces yo llegué a la casa y ¿qué fue lo que te pregunté yo? ¿Qué te dije? ¿Aprendiste algo? O sea, le dije, ¿aprendiste algo? Porque dije yo, a ver, ¿cuál es el costo de la puerta versus lo que aprendió? Porque si no lo aprendió, me la voy a pasar pagando la mugrosa puerta, ¿no? Dije, no me conviene, ¿verdad? No es un buen deal ese, no es un buen negocio. Entonces dije yo, oye, a ver, ¿aprendiste algo? Sí, papá, aprendí que cuando le pongo la palanca abajo tengo que poner el pie en el freno. Perfecto. Ya gané. Pero eso no ocurre normalmente, porque lo que ocurre normalmente es espérate a que llegue tu papá y vas a ver cómo, o sea, entonces cae sobre el niño la maldición de Alá, que le dice lo que le va a pasar porque cometió un error. Y en la escuela continuamente se lo estamos remarcando. Ergo, consecuencia, el niño se vuelve un experto para dos cosas: para leer las placas a los maestros y poner como prioridad pasar y no aprender, porque no logra entender en ningún momento de ese proceso que el aprendizaje puede ser fallido, y consecuentemente que lo que se le debe de evaluar no es si llegó al resultado correcto en todos los casos, sino hizo la tarea para tratar de llegar al mejor resultado y demuestra en su razonamiento y en los recursos que utilizó esa capacidad. Pero eso está fuera de este planeta. Entonces, cuando llegan a la licenciatura, los chavos llegan pues bastante atrofiaditos, y perdón que se los diga así, pero así llegan. Entonces les hablan de investigación y luego los meten en unos cursos de metodología que Dios guarde la boca. Otra vez la receta. Entonces, la idea de enseñar a la gente, de entusiasmarlos, ese es el punto. Si el maestro no los inspira, porque él no lo hace, está en japonés antiguo que los alumnos lo capten de esa manera. El maestro tiene que ser alguien que haya vivido el tema de la investigación y que lo haya vivido de tal manera que el alumno pueda contagiarse con ese entusiasmo y decir, entonces sí me puedo equivocar, sí. Sí puedo cambiar el modelo que yo he propuesto en el libro que usamos en algunos posgrados, sobre todo posgrados. Es perfectamente válido equivocarse. Es perfectamente válido cambiar la pregunta de la investigación. Porque si yo al empezar una investigación me hiciera la pregunta con la que voy a terminar, entonces ¿para qué la hago? Lo más probable es que cambien las preguntas. En fin, el tema es
la escuela es una maravillosa planadora de la curiosidad, de la inquietud, de la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de hacer preguntas y la capacidad de equivocarse. Y también es una gran aplanadora de otras capacidades como la capacidad de comunicarse, porque los muchachos utilizan 500 o 600 palabras para comunicarse. Yo se los puedo decir y ustedes ya lo deben de saber, pero leen. Si no lees, no vas a tener vocabulario, y si no tienes vocabulario no vas a poder articular bien. Fácil, sencillo, directo. Entonces, si lo que quieren es leer textos tipo Twitter para aprender, y les das una página o 3 páginas de un libro y empiezan a reclamar, quiere decir que en su existencia previa en la escuela no hubo nadie que los inspirara a hacerlo. Y vuelvo al punto central de esta conversación hasta lo que yo llevo ahorita. Cualquier cosa que hagas con la investigación, hazlo con cariño y con pasión a lo que estás haciendo, y eso se los vas a demostrar a las gentes con las que estás. Si tú vas a llegar a dar un rollo conceptual, acá muy elaborado, así te lo van a recibir. La misión del maestro es entusiasmar al alumno en lo que él sabe y en lo que no sabe. Y el objetivo del maestro es que el alumno sea mejor que él. Si el maestro no logra el objetivo de que su alumno sea mejor que él, y no cumple con la misión de entusiasmarlo, en mi muy personal y humilde opinión, no merece ese título. Merece cualquier otro, pero ese no. Incluso Confundí bastante el criterio de ustedes. ¿Vamos bien? Ya debe haber algunas preguntas por ahí. incluso hoy día hay un alejamiento en la relación entre el profesor y el alumno. Sí, es relacionado con lo que comentaba de que alguien investiga, pero muy pocas veces se plantea la posibilidad de compartir esa investigación, sino que se vuelve un texto que se guarda en una biblioteca, en un aparador, pero hasta allá. El alumno no tiene esa facilidad y este gusto por compartir esta información, ¿verdad? ¿Qué opinión merece? Pues es que es verdad, porque es decir, la investigación se convierte en un trámite para otra cosa. O sea, la investigación se convierte en un paso para obtener estímulos, ¿no? Es decir, los beneficios que uno recibe en una universidad deberían de ser por añadidura de los logros académicos que uno tiene, y no al revés. Yo no debería de estar fabricando ponencias para presentárselas a las empresas que ya existen a nivel internacional, que ya entendieron el negocio, de que si les pagas te admiten un artículo o una ponencia, peor todavía, y te la van a poner en una cosa que tiene ISBN, para que tú puedas con eso sacar una constancia, y entonces el objetivo es conseguir el estímulo. Y eso, perdónenme, pero se nota. Se nota como se le nota a Batman que trae los pantalones abajo de su, ¿no? O sea, así es algo tal revés. ¿Me explico el punto? Igual con la investigación, igual con todo esto. Los estímulos, las medallas, los premios siempre tendrán que ser en colaboración con otros, porque no hay roles exclusivos en la investigación, pero tendrán que ser también, en mi opinión, la consecuencia de la búsqueda. Los verdaderos investigadores, aquellos de quienes yo he tenido la oportunidad de leer y aprender personalmente o indirectamente, todos ellos tuvieron una ética que estaba basada en el compromiso mío, es la búsqueda que estoy haciendo de la verdad de lo que estoy investigando. Si eso me lleva a un resultado que después me lleve a un premio Nobel, perfecto. Pero yo no he leído ni conocido una sola figura, a lo mejor la hay por excepción, de alguien que haya recibido un premio importante, un estímulo importante, porque lo buscó deliberadamente, sino porque fue una consecuencia natural de la búsqueda que hizo. A ver, es el trompalonia, como dicen. En una sociedad en la que todo lo enfoca al revés, todo lo enfoca a lo que tienes que hacer es ganar, lo que tienes que hacer es lograr el estímulo, lo que tienes que hacer es lograr la plaza, y luego para acabarla de fregar, lo que tienes que hacer es jubilarte. Es decir, estamos como al revés, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que ni alumnos ni profesores debatimos los problemas de fondo.
estamos demasiado preocupados por cosas que a lo mejor son importantes, pero no son esenciales, que son nuestra enseñanza y nuestro aprendizaje. Nos está faltando la capacidad del debate, la capacidad de la discusión, porque además, para acabarla de anular, en muchos ambientes, cuando se discute y alguien contraría la idea de otro, el otro la toma personal. Entonces es muy difícil a veces discutir con alguien y decir, yo no estoy de acuerdo con tu idea. ¿Por qué? Porque esa persona lo toma personal. Dice, ¿por qué me agrede? ¿Por qué? No, espérame, si no es contigo, o sea, no es la figura de Juan Pérez, es tu idea. Entonces nos cuesta discutir. Entonces en el fondo nos está pasando. Y ya para concluir la plática, ¿qué nos podría decir acerca en el área de investigación y de fomento de la educación? ¿Qué áreas faltan por fortalecer? En el tema de la investigación, una buena docencia que ayude al estudiante que tiene el compromiso de hacer investigación, de hacerla bien. Yo me siento muy honrado de ser parte de la planta académica del Instituto de Ingeniería de esta universidad, en donde junto con el apoyo invaluable del doctor José Sevilla hemos realizado un curso que ya lleva 5 ediciones, que se llama Desarrollo de Proyectos de Investigación, donde hemos tratado de enfocar la formación en la investigación como una actividad muy aterrizada, imagínate ingenieros, pero al mismo tiempo conectada. O sea, el curso es un curso en el que participan los tutores de las tesis de los alumnos. O se generan ambientes así de comunicación muy importantes. ¿Qué está faltando? El espacio de la metodología de investigación es un espacio que está presente en todos los planes de estudio de la universidad. Pero nuestros diseños instruccionales y nuestra propuesta académica sigue siendo la que yo conocí en los años 60 en la UNAM. No ha habido un cambio de fondo en la forma de aproximarse al tema de la formación. O sea, los cursos de metodología siguen teniendo la estructura, la dinámica, la forma de operarse que tenían en los años 60. Se los digo porque yo lo viví. No han cambiado en esencia. Cambian los textos y les ponen otras cosas, pero no ha cambiado en esencia. O sea, necesitamos hacer una reflexión sobre esto, porque el espacio del aprendizaje de la investigación no debería de ser solo una materia en el plan de estudios. Esa materia debería de ser un nudo, un detonador que se conectara con otras, pero esto implica otros cambios para los cuales no creo que estemos muy preparados. A mí me tocaron 2 experiencias que narro rápidamente. En 1978 dirigí un proyecto interdisciplinario, donde estudiantes de 3 carreras de esta universidad, arquitectura, derecho y sociología, hicieron una misma tesis y se graduaron por un mismo sínodo. Fue un ejercicio interesantísimo donde entraron estudiantes de arquitectura. El tema de la investigación era los asentamientos irregulares en Mexicali. Los estudiantes de arquitectura enfocaron el tema urbano, los estudiantes de derecho el tema legal de la tierra, y los estudiantes de sociología el tema socioeconómico de las personas que estaban. Se hizo un sínodo de 5 de derecho, 3 de sociología y 3 de arquitectura. O sea, 5 y 3, 8, 9, 10, 11 maestros. Yo dirigí el proyecto. Un maestro de cada una de las facultades apoyó a sus estudiantes. ¿Y sabes cuál fue el problema más importante? Quitarse de encima las costumbres, los atavismos, los miedos, los temores de medio mundo en las 3 facultades, que veían eso como una especie de atentado no sé a qué. Y todavía hoy me encuentro a varios de esos estudiantes que yo escribí un libro que se publicó en la universidad, un libro que se publicó aquí en la universidad sobre ese tema. Todavía me los encuentro y todavía se acuerdan de lo que aprendieron, por ejemplo, cuando discutían los de sociología, los de derecho y los de arquitectura, qué quería decir estructura. Imagínate. Esa fue una experiencia muy importante de la tesis interdisciplinaria que resultó muy interesante. Después, bueno, otros proyectos que hice en relación al desarrollo de la enseñanza de la investigación. Cuando iniciamos, me tocó contribuir
contribuir o participar en la otra gran pasión que yo he tenido en esta universidad, que son las tecnologías de información y comunicación. Aquí está Armando, que no me va a dejar mentir, él conoce de mis debilidades en esa materia y él me ha ayudado precisamente a desarrollar algunos materiales didácticos sobre el tema de la investigación para apoyar en tecnologías. Cuando hicimos una red de profesores y entre todos construimos un curso que se llamó Temas Selectos. Ahora existe el curso de Temas Selectos de Metodología de Investigación, Temas Selectos. Es un curso que se inició por ahí de 2001, terminó la fase fuerte de este curso ha sido como en 2010 terminó. Yo creo que yo contabilicé arriba de 7,000 estudiantes que habían llevado el curso en la universidad. Y el curso era semipresencial, se usaban tecnologías, etc. Entonces, me regreso al principio. Si tienes pasión por algo, entonces estate preparado para pedir perdón y no pedir permiso. Y alíate a la gente que te diga cómo sí se puede. Muchas gracias. Y damos paso a una ronda de preguntas hacia el invitado. Esperamos. No todos a la vez, porque no se va a entender. ¿Usted cree que esta pausa de crecimiento de la investigación es debido a la falta de interés de la gente o a los medios de comunicación? No, ¿cuál es tu nombre? Alonso. Alonso, ¿eres estudiante de aquí? Sí. No, yo no he involucrado en este asunto a los medios de comunicación. Sí los podría involucrar, porque también tiene lo suyo. Pero no. Yo creo que, acuérdate lo que mencioné. Para que un aprendizaje se pueda dar, se necesita de alguien que esté apasionado en el tema y de alguien que lo quiera aprender. La comunicación no es solamente los medios, así lo entiendo yo, no soy especialista en el tema, pero la comunicación es el ejercicio a través del cual, como decía el maestro Omar, una vez que hemos conseguido un hallazgo en la investigación, por pequeño que sea, nos preocupamos por compartirlo y someterlo a la crítica de los demás a ver qué pasa. Eso quise dar a entender. No sé, los medios realmente no entendí no sé por qué lo comentas. No, pues ya respondí mi pregunta. Qué claridad, no espantado. ¿Alguien más? Tampoco quedó tan... Oye, Pati, ¿así quedó de claro? A ver, Pati. Yo cuando realicé mi estudio, gracias, yo cuando realicé mi estudio de maestría, aquí precisamente, tuve la oportunidad de abrir, yo digo de leerlo, ¿verdad? De abrirlo, consultar el libro de Mavis y de tuyo. Está en un lenguaje muy sencillo. Lo que dijiste ahora me enseña que realmente la metodología, mira, pasa esto, tú lo dijiste al principio, a veces creemos que la metodología o la investigación tiene que ver con los científicos, y los científicos por ende, la educación nos ha llevado a elevarlos a Dios o más allá, ¿no? Al límite más allá. Entonces de repente digo, voy a investigar, yo hice mi licenciatura, pero mi licenciatura implicaba otras cosas, no fue tesis, fue un examen verbal, etcétera, pero el ensayo que yo realicé me costó muchísimo porque mis nudos a mis tantos años después, al hacer la maestría, mis nudos mentales me llevaban a bloquearme con esto que tú estás diciendo, que es muy sencillo y que nacemos con ello, la investigación, la creatividad, la curiosidad. ¿Cuándo podemos pensar, la pregunta sería, ¿cuándo podemos pensar que la educación, ya digo la superior, sino la elemental, nos puede dejar de aplastar esa creatividad? Porque de veras, a mí me costó mucho, a mí me ayudó mucho, porque además mi coordinadora de tesis fue Mavis, y yo se lo agradezco, me dice, espérate, no te engañes tanto en eso, libéralo, suéltalo, y al rato si te equivocaste lo vuelves, es lo que estás diciendo. Pero yo no, ¿cómo? Si lo científico es la metodología me dice que primero la pregunta y luego después es, no, vamos a dejar a los niños dejar de ser niños y crecer. Necesitamos encontrar, yo decía hace rato que dos cualidades del maestro son una persona que te entusiasma
y una persona que te permite cometer errores. Hace algunos años yo desarrollaba esta analogía o esta comparación entre profesor y maestro. Como le he dicho tantas veces, a lo mejor alguno de ustedes la oyó, pero vale la pena traerla a colación. Porque forma parte de la esencia de esta pregunta y de por qué nuestros estudiantes aprenden o no aprenden. Aprenden con H intermedia, que quiere decir apropiarse de las cosas y no solamente memorizar. Yo he pensado durante muchos años que hay una gran diferencia. El profesor, literalmente, desde el punto de vista del origen etimológico de la palabra, quiere decir el que habla delante. Profesar, o sea, quiere decir el que habla delante es profesor. Eso quiere decir. El maestro viene de la palabra madre. El profesor termina su misión cuando el alumno termina el curso o él termina el curso. El maestro no termina nunca su misión. El profesor tiene alumnos, el maestro tiene discípulos. Mi apuesta es que cada día que pase, mientras tengas el privilegio de ser docente, le apuestes a transitar de profesor a maestro. Y eso es lo que te va a dar al final del día la satisfacción de lo que pasó. Y a tus alumnos, la gran oportunidad está cerca de ti. Si tus alumnos o tú misma como alumna no tuviste la oportunidad de tener un profesor que te enamorara de su tema, que te simbrara con su curiosidad y su reto y sus preguntas y sus provocaciones, te la perdiste, desgraciadamente. Pero si lo tuviste, aprovéchalo, pues lo tienes. Y si tienes maestros que son inquietos y te hacen preguntas y que a lo mejor no son muy ordenados, pero son activos y son curiosos y son buscadores de respuestas y creadores de preguntas, no los sueltes. Y ese es el tipo que a veces nos falta, ¿no? Porque la educación nos convierte en maquinitas de llevar a cabo programas. Está todo previsto, todo precalculado, todo. Qué terrible es eso. Cuando la realidad nos invita a que la formación de un estudiante nuestro en licenciatura, incluso, que ya pasó por varias etapas de daño en varios sentidos, tiene muchas oportunidades todavía, pero necesita darse ese clic, esa química. Un estudiante que diga, yo no vine a pasar, vine a aprender. A los maestros les sugiero siempre, les digo, cuando lleguen a su clase el primer día, hagan dos cosas. Tres, ahí les van rápido. La primera, pregúntenles a sus alumnos quién quiere pasar la materia o el clase. Entonces todo el mundo va a levantar la mano. Entonces luego pregúntenles quién quiere aprender y métanlos en el conflicto de que no son lo mismo. Les va a servir, se van a divertir, porque a lo mejor empiezan a hacer que el alumno cuestione un poquito esta idea de no te preocupes, la calificación es por añadidura a lo que hagas aquí, no es la prioridad. Esa es la enseñanza. Segundo, háganles una exploración de lo que saben respecto de la materia, de manera sencilla, y estén preparados para cambiar su estrategia de enseñanza si descubren que sus alumnos tienen habilidades o conocimientos asociados a eso. Nada hay más terrible que tener una universidad que predica todo el tiempo que la educación está centrada en el alumno y básicamente no lo toma en cuenta para nada. Y la única manera real de que un maestro tome en cuenta a su alumno es tomarlo en cuenta. Es que cuando llegues a tu curso, lo primero que hagas es decir, yo voy a hacer una exploración. No es un diagnóstico, no, es una exploración, quiero ver, y les puedes hacer un pequeño instrumento con algunas preguntas, una cosa así, que te diga en dónde están parados respecto del tema y que les aclares que no es un cuestionario que se va a calificar, o sea, es algo que te va a servir a ti para ver qué estrategia sigues. Si tú tienes estudiantes que ya dominan en parte el tema, te van a ayudar, te pueden ayudar, pero si no los tomas en cuenta, ¿cómo quieres centrarles la educación en el alumno? A ver, explíquenme eso. Ahora sí que a mí que me expliquen, como decía aquel. Y lo tercero, consíguete en la papelería unos mapitas de esos, no sé cuánto cuestan, pero un mapamundi y un mapa de México.
y llegas y le repartes a cada uno 2 y le dices, ponme en el mapa dónde has estado. Y vas a diferenciar de si estuviste de turista o tomaste unas cheves o unas salitas, es decir, o viviste ahí, tuviste una temporada viviendo ahí. Dime cuál es tu mundo. Y entonces, con esos 3 elementos, vas a poder tú iniciar un curso con un mejor conocimiento. Yo sé que la mayoría de los estudiantes, la gran mayoría, no han tenido oportunidad de viajar. Pero yo soy un creyente a pie juntillas de que los viajes ilustran. En serio. Y nunca voy a olvidar cuando me fui a hacer la maestría a Gran Bretaña, cuando mi papá me despidió y me dijo, hijo, la verdad, qué padre que te vas a estudiar y todo, pero yo creo que lo que vas a aprender en la escuela va a ser como el 10% de lo que vas a aprender en la vida viviendo con estas gentes. Yo le dije a papá, como siempre, te he dicho 1.000.000 de veces que no exageres. Regresé, pasaron unos años y le dije en una conversación, ¿sabes qué, papá? Te quedaste corto. Yo creo que lo que aprendí de vivir ahí me sirvió más, y eso me llevó a acuñar una frase que me encanta. Le digo, yo estudié sociología, a mí la sociología me sirvió mucho, pero ya la sociología no me sirve para nada. Espero que entiendan eso. ¿Alguien más? Maestro, habló usted de un proyecto interdisciplinario, Sí. pero aquí estamos mucho sobre la transdisciplinaridad. Sí. En su experiencia, ¿qué funciona mejor o cuál tiene mayor éxito? ¿La inter o la trans? Okay. Hay 3 conceptos que evidentemente están sujetos a definiciones variadas, O sea, como todo en la vida, ¿no? Acuérdense que hay 2 tipos de personas en el mundo. Los que construimos castillos en el aire. Construir un castillo en el aire es crear un concepto, crear una clasificación, hacer un modelo, hacer un diagrama, hacer un esquema, hacer una imagen. Eso es construir un castillo en el aire. Entonces hay 2 tipos de personas en el mundo: los que construimos castillos en el aire que el ser humano necesita, y los que viven en ellos. Tengan cuidado, no se vayan a poner a vivir en sus conceptos. Yo digo que hay 3, aunque hay varias acepciones, y aquí hay gente más preparada que yo para responder eso, pero multidisciplina es cuando varias disciplinas, vamos a llamarle campos del conocimiento, enfocan sus baterías y sus saberes a resolver partes de un problema para que después van a confluir en una solución. Eso es lo que yo llamo multidisciplina. Es decir, es lo que pasa, por ejemplo, en el mundo global de la industria. El armado de un Airbus, por ejemplo, de un avión Airbus, el motor se va a armar en Estados Unidos, el otro se va a armar en Francia, el otro se va a armar y así. Y confluyen en una planta donde se ensambla todo, pero el que está produciendo cierta parte no tiene que necesariamente dominar el otro campo. Eso es multidisciplina. Multiplicidad para interdisciplina es cuando tú haces que varias disciplinas interactúen en el proceso de llegar a un resultado. Es decir, lo que se hizo en este caso de la tesis. Eran 3 grupos de diferentes carreras interactuando, tenían que aclararse los conceptos entre ellos, sobre todo los conceptos que eran fundamentales para el proyecto. Y la transdisciplina yo la veo como la construcción de síntesis distintas a las de las disciplinas que concurren. Es decir, cuando tú construyes un concepto que tiene una riqueza, una densidad, o un modelo, una solución, una hipótesis, que tiene una densidad diferente a la de las disciplinas que concurrieron, es una síntesis en la que confluyen, pero ya no es en esencia lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. Es bien sabida esta historia de que el cine, cuando surge el cine, me imagino que los que están aquí, voy a hacer ya me metí en problemas. A ver, Armando, ayúdame. El cine, ¿cuándo comienza a darse ya comercialmente? ¿A principios del siglo XX? ¿Ya con salas de gente? Más o menos, bueno. El cine es el gran heredero del teatro. Si ustedes ven las primeras películas del cine mudo, las primeras,
versiones del cine, se van a dar cuenta de que una buena parte de lo que ahí se hacía era el teatro, nada más que atrás de una cámara. Poco movimiento, en fin, hay una serie, los expertos saben de esto. Cuando viene el momento de la televisión, me brinqué al radio Pati, pero cuando llega el tiempo de la televisión, la televisión es la heredera al principio del cine, pero construyó su propio lenguaje, igual que le pasó al cine respecto al teatro. Llegó un momento en el que el lenguaje del teatro ya no era aplicable, del cine ya no era aplicable al teatro. Por ejemplo, en el cine puedes repetir escenas. O sea, en el cine puedes decir corte, ¿no? En la producción y otra cosa, y editas, y etc. La edición simplemente en el cine. En el teatro no, ¿de acuerdo? Pero el lenguaje original era el lenguaje muy sustantivamente del teatro. Cuando llega la televisión, sucede lo mismo. La televisión es heredera del cine y del teatro, pero luego construye su propio lenguaje. La transdisciplina es cuando la televisión o el cine, o en este caso la combinación de los medios digitales, construyen soluciones que ya no se pueden llevar a la práctica en el medio precedente, que ya son superiores o son distintos. Esas son síntesis de mayor complejidad. No sé si la regué en la explicación. Entonces tú me preguntabas que cuál era mejor. Depende para qué lo quieras. Si tú quieres hacer un estudio en el que tú en qué profesión estás estudiando o quieres. Sociología. ¿Cómo? Sociología. Dios mío. Hay un lugar en el museo para nosotros, de 4 a 6 los jueves, nos vamos y nos colgamos ahí. Bueno, es que es una especie de extinción, por eso lo digo. Somos varios, ya sé. No, ya sé que volvió a renacer. Y a mí me tocó la decisión de traer sociología a esta escuela, así que si me quieren aventar sillas de sacarla de allá y traérmela acá. Bueno, si tú lo que quieres, si lo que andas buscando en tu proyecto, ¿cuál es tu nombre? Mirna. Mirna. Si tú andas buscando en tu proyecto que concurran disciplinas distintas, pero que al final van a concurrir en un ensamblado que va a ser lógico, que va a tener sentido, va a tener congruencia, eso yo le llamaría multidisciplina, y es válido, depende de lo que quieras hacer. Si lo que estás buscando es que haya un diálogo de tal manera que los participantes aprendan unos de otros aspectos del territorio que cultivan o del campo que cultivan, entonces la interdisciplina te puede ser una estrategia interesante. Pero si a lo que quieres llegar es a la construcción de síntesis de mayor nivel de complejidad, en las cuales se va a enriquecer el saber de tal manera que se van a empezar a armar, hace cuenta, una cosa es la biología y otra es la química y otra es la bioquímica. No sé si me explico el punto. O sea, se van creando densidades diferentes, entonces te va a convenir la transdisciplina. Ese es mi... Evidentemente, seguramente estoy equivocado, va a haber aquí quien diga no es cierto, pero en la vida práctica yo he visto que así jala. Gracias. Yo tengo un comentario. Buenas tardes. Sí, adelante. Carlos Ramírez. Usted comentó que la escuela es un espacio, una institución aplastante de gente que... Habría que hablar lo bueno de la escuela. Sí, sí, claro. Mi pregunta va hacia el sentido de cómo le hacemos como sociedad para estimular a que los niños, en el caso de la escuela elemental, ya ha comentado un poquito a Pati respecto a lo que tendremos que hacer desde la licenciatura quizá, pero cómo hacerle para hacer que los niños puedan continuar con esa inquietud de saber y de conocer. Y además otra cosa es cómo estimular a que se investigue por gusto y no por los beneficios que se obtienen institucionalmente hablando. La segunda está más difícil, creo, pero la primera es relativamente sencilla de decir, muy difícil de implementar en un ambiente educativo tan cuadrado, tan prefabricado. Dedica tu esfuerzo a que tus alumnos hagan preguntas. Déjalos que hagan preguntas. Libérales la capacidad de hacer preguntas. Estoy hablando de tus alumnos de cualquier tipo. Déjalos que cometan, que se equivoquen al responder. O sea, si un alumno dice, maestro o profesor, resulta que a mí me han dicho que la luna es de queso. ¿Es verdad?
tú dile, no sé. ¿Tú qué crees? Es decir, es una exageración, pero creo que se entiende el punto. El punto es, si yo le respondo con una dosis de autoridad, porque la necesito, porque mi autoestima anda por los suelos, o porque no me dieron el estímulo este año, por lo que sea. Entonces lo que va a pasar es que yo le resuelvo, el alumno lo que anda buscando es eso, es la respuesta. Él quiere una respuesta tipo Twitter, ¿no? Lo que tienes que hacer es provocarlo y decirle, ¿quién se hace preguntas? El que no sabe. Y hay dos maneras de responder una pregunta, dos. Una es acudiendo inmediatamente a tu memoria o consultando algo que rápidamente te da una respuesta correcta o verdadera y haciendo investigación. La investigación es una búsqueda de respuestas verdaderas a preguntas para las cuales por definición no tenemos una respuesta inmediata. Entonces el alumno que te hace preguntas que no tienen una respuesta inmediata ya lo tienes en la mira para ponerlo a hacer una búsqueda. Por ejemplo, si muchos maestros lo hacen, no estoy diciendo nada nuevo. Si un alumno pregunta sobre un concepto, por ejemplo este de interdisciplina, si hubiera sido mi alumna en un curso, yo hubiera dicho, la verdad no sé. A lo mejor me puedes ayudar y mañana me traes alguna definición, nomás que no sea de Wikipedia o de mono, esa cosa. Sí. Tráeme la de algún libro, una cosa. O pregúntale a alguien que le tengas confianza y tráeme una respuesta. Que no te vaya a regañar porque no lo sabes. ¿Sí me explico el punto? Provócalos en el buen sentido. Y cuando cometan errores, alégrate con ellos. A los alumnos de Temcel que teníamos en las presenciales, en las modalidades presenciales, yo les ponía un letrero en el pizarrón que decía, el primer día de clase, el que no se equivoca en este curso no pasa. Y decían, no, esto no está en la lectura de placas que yo hago del maestro, pues ¿qué le pasa? Como si no me equivoco. Cuando me equivoco, es cuando. Pero no hay cosa más, la educación tiene que ser divertida, tiene que ser alegre, tiene que ser una oportunidad de convivir, de conocer al estudiante de qué le duele, qué no le duele, por dónde anda, qué le preocupa. Pero si el maestro lo sabe todo y lo único que está corrigiendo son los errores del alumno, etcétera. En el diseño que yo hago en el libro, que hacemos Mavis y yo en el libro, está muy claro que hay una etapa del proceso de investigación que se llama reposicionamiento de un núcleo, que significa hacer una autocrítica. Todos mis alumnos que hacen tesis de maestría y doctorado en este momento saben que una de las partes de su reporte va a ser un apartado en el área de conclusiones o recomendaciones, donde ellos quieran, donde van a hacer un examen autocrítico de las decisiones que tomaron mal. ¿Por qué? Porque si quieres hacer que el conocimiento sea sistemático, o sea, que se conecte con otros, no hay destilado más rico que un lector de tu tesis vaya primero y vea en qué metiste la pata. Perdón. Y no solamente que tuviste éxito. Entonces, la respuesta concreta es, si son niños, si son jóvenes, si son adultos, provócalos, sácalos del carril, hazles preguntas, déjalos que hagan preguntas. Y no te preocupes tanto por las respuestas que den, preocúpate porque aprendan a buscar respuestas, porque al final de la vida eso es lo que van a estar haciendo. Creo. ¿Y la segunda? La segunda era sobre cuál, sobre el... ¿Cómo estimular a hacer investigación sin que la institución nos dé algún beneficio? Es que ese es el problema, pues está planteado en la pregunta. Si yo estoy esperando un beneficio porque hago investigación, estoy frito. Comprame. Le decía yo a Jesús hace rato, decía, mira, cuando yo llegué a la universidad hace la época antediluviana, todavía no ocurrió el diluvio universal. Ya estaba yo aquí dando lata. No, ni modo, ¿qué quieren? Me dieron un cubículo en ciencias sociales, ¿no? Yo fui creo que el primer maestro que tuvo un cubículo. Entonces me dieron auténticamente, y no sé por qué no saqué fotos, pero era una covacha. O sea, había mopeadores, escobas, corredores, así serio. Medía 1,5 metros de ancho creo que por 3 de fondo.
Todavía está esa cosa ahí en el edificio que ahora es de... Entonces yo dije, bueno, este es mi cubículo, pues, ok, está bien. Entonces me fui a Virreyes y me compré una mesa, una silla, un archivero y una vela, ¿no? La mesa, no hace mucho se la pinté a mi hija para que lo ocupara como mesa. Ella no, creo que no sabía de esta mesa, pero esa mesa que yo fui a comprar a Virreyes, se la pinté a ella para su cuarto y ella la ocupa como escritorio. Porque es una mesa muy buena, es una de esas de mimeógrafo. ¿Se acuerdan de lo que es un mimeógrafo? Era una cosa pesadota que reproducía, y entonces pesaban como 500 kilos, había que hacer meses muy resistentes. Yo no, de veras, créanme cuando se los digo así con esta tranquilidad, yo no estaba esperando que la universidad me pagara. O sea, yo veía cómo estaba la cosa y decía yo, pues si no llegan el pavimento en los estacionamientos, o sea, se me hace que voy a Virreyes. O sea, si yo me esperaba, te va a parecer extraordinario quizás lo que te estoy diciendo, pero créeme, yo acepté que la universidad me comprara mi primera computadora hace como 2 años. Porque siempre andamos muy piojos, pero el punto es, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Te estás esperando la medalla? Pues siéntate a esperar. El punto es, ¿cómo cambio eso? Lo cambias contigo mismo. Si tu vida en la universidad está enfocada a la jubilación, algo me dice que híjole, pues qué padre vida, te la vas a pasar aquí porque estás joven, ¿verdad? Transitando durante... En cambio, si tú me preguntas a mí y a otros profesores que yo conozco, más o menos de mi generación, que nos hemos dado la divertida de la vida, porque hemos tenido el privilegio de tener a jóvenes en nuestras manos para tratar de educarlos, y porque siempre andábamos pidiendo perdón y no pidiendo permiso. Entonces, eso es al final, es un poco lo que te da el tiempo, ¿no? En cambio, el que dice, no, es que yo necesito mi definitividad, necesito mis estímulos, y necesito esto, y no voy a hacer nada si no me dan esto y esto y esto, la verdad, lo digo sinceramente, se me hace un poquito pobre de espíritu. Se me hace como que te falta el coraje, te falta algo para decir, yo lo voy a hacer porque lo quiero hacer y porque mis alumnos son más importantes para mí que todo esto. Y el estímulo va a venir, porque hay algo chistoso en los closets de esta universidad. La gente todo el tiempo está observando. Es algo increíble. Pero tú crees que no te ven, pero sí te ven. ¿Qué te puedo decir? A mí me fueron a sacar de un cubículo de investigador para hacer recortes. Algo estaban viendo, ¿no? Quizás después del error que cometieron, después ya no se pudieron arrepentir, pero en ese momento te están viendo. Alguien te está viendo, alguien que mañana va a tener una posición en donde diga, este profesor, ¿cómo no les ha pasado a ustedes en sus vidas que es una gran cosa que te pase, que de pronto estás terminando tu carrera o estás en una cosa de esas y un maestro que llama y te dice, hay un proyecto, ¿no me quieres ayudar? Y tú dices, ¿sí, cómo se o sea, ¿de dónde me sacó a mí? ¿De la chistera? ¿De qué sombrero me sacó? Es que me estuvo observando. Siempre hay gente que te va a estar observando en la universidad. No hagas las cosas porque te están observando. Hazlas bien, te observen o no te observen. Cumple con las reglas, te observen o no te observen. Haz las cosas, te estimulen o no te estimulen. Mi apuesta es que al final vas a lograr un proceso. Mande. Que nomás vino a mano levantada, pero yo no vi que nada más. Usted, bueno, no sé si lo dijo al principio o en los ratitos que me leí por batería más. Mi pregunta es, usted habla de lo que deberíamos hacer, pero ¿usted qué hace para que florezca la investigación? Bueno, pues no, la verdad es que te voy a nomás poner un ejemplo porque sería un poco así, inadecuado de mi parte insistir en esto. Pero hace rato hablaba yo de lo que estamos haciendo en el Instituto de Ingeniería. El curso de desarrollo de proyectos, y esto es transparente, lo pueden ustedes ver. El curso está en línea, está en blanco, el que lo quiera ver, lo puede ver. Si alguien quiere el curso, se lo mando. El curso ya lo pagó la universidad, ese es otro de mis puntos fundamentales en esta universidad. Si ya te pagó la universidad para hacerlo, ya es de la universidad, es de la comunidad, no te vas a llevar nada. Y no andes con tarugadas de que esto es mío y mi propiedad, y no es cierto eso.
En el curso de desarrollo de proyectos comenzó como una optativa en el Instituto de Ingeniería hace como 7 años. La primera vez que lo di en el posgrado de Economía. Lo hice semipresencial y fue un primer experimento de ese curso. Ese curso no me voy a detener en él, pero es un curso muy interesante que lo quiera ver. No es un curso de metodología, insisto. Es un curso que mezcla lógica de la investigación con planeación estratégica y hace que el estudiante se cree un ambiente mucho más organizado y más claro para hacer su proyecto. Aquí hay algunas víctimas de eso, Armando, porque ha sido parcialmente víctimas. Bueno, empezó como optativa. Entonces lo dimos en 2 ediciones, luego yo me fui al sabático, dejé de darlo, Juan José Sevilla no lo dio ese año. Y cuando regresé, el director del instituto me dijo, doctor, necesitamos que ese curso se reactive, porque ya hicimos un análisis de trayectoria de los estudiantes que lo llevaron y de los que no lo llevaron, y ya nos dimos cuenta de lo que está pasando con los que lo llevaron, en términos de sus proyectos. A mí me sorprendió de arriba abajo, yo no me esperaba eso. Entonces, la consecuencia es que ahora, siendo un curso todavía optativo, lo toman todos los estudiantes que ingresan al programa de maestría y doctorado en el estudio. Es nada más una de las cosas, o sea, lo que te puedo decir es que básicamente es una de las 2 pasiones académicas que yo tengo, y esta sí le he dedicado en términos de textos, artículos, ponencias, software, una bola de cosas. Si quieres un día, Mavis, el día que vean a Mavis, pregúntale por un material que hicimos ella y yo, que se llama Ingeniería de Proyectos de Investigación. Es un software. Hemos hecho un montón de cosas de esas, difundidas hasta donde se ha podido. Me acaban de invitar a un congreso nacional de normales hace unos 3 meses en México, porque resulta de que en algunas normales estaban leyendo el libro y tenían dudas, entonces me invitaron. O sea, de pronto surgen cosas que ni te imaginas. En pocas palabras, la respuesta que doy a tu pregunta es, no predico si no es con el ejemplo en términos de lo que estoy haciendo realmente. Y el que ya quiera ver a más detalle lo que se ha hecho y lo que estamos haciendo entre muchos, con muchísimo gusto les puedo decir las travesuras que andamos haciendo para eso. Bueno, solo resta agradecer su participación y la oportunidad de compartir su experiencia en esta. Muchas gracias.